revista Medicina Buenos Aires. Yo soy Gabriela Carro, soy médica y soy miembro del comité de redacción de la revista. Hoy contamos con la presencia de Horacio Miguel Peralta, él es médico, magíster en diabetes, diplomado en nutrición y director médico del Sanatorio Regional de Cañada de Gómez en Santa Fe. Y el doctor José Esteban Costa Gil, doctor en medicina, doctor honoris causa, médico especialista en endocrinología y en clínica de la nutrición, fue presidente de la Sociedad Platense de Endocrinología, Federación Argentina de Endocrinología, Sociedad Argentina de Diabetes, Asociación Latinoamericana de Diabetes, es docente activo, considerado maestro de la diabetología, ciudadano ilustre de la ciudad de La Plata y de la ciudad de San Luis. Y ellos publicaron junto al doctor Saleme un trabajo que se llama Evaluación del puntaje FINRISK para detección de prediabetes y diabetes tipo 2 sin diagnóstico en la revista Medicina Buenos Aires, este año en el volumen 84. Agradecemos de parte del comité de redacción de la revista Medicina la generosidad de ustedes de compartir su tiempo y sus conocimientos con nosotros. Para realizar una introducción breve en el tema, cabe recordar que la diabetes tipo 2 es una enfermedad crónica que puede cursar en forma asintomática al inicio durante años y cuya detección, y también de los estados de prediabetes, es fundamental para realizar un tratamiento oportuno con el fin de evitar las complicaciones de la misma. La prevalencia de diabetes en Argentina, publicada en el año 2018, ascendió a 12.7. Representó un aumento del 53% en 13 años y es importante también recordar que hay un 30-60% de los pacientes con diabetes que desconoce el diagnóstico. El score FINRISK es una escala que demostró ser útil para detectar a personas en riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 10 años en la población finlandesa, pero que luego fue validado como prueba de cribado transversal de diabetes y prediabetes. También se incorporó en países como Estados Unidos, España, Grecia, Italia y Colombia, entre otros. En este artículo se presenta este score y se hace una validación en una población que, bueno, ahora nos van a contar un poquitito el doctor Peralta y el doctor Costa Gil. Les pregunto entonces en qué consiste el puntaje y para qué se utiliza. Bueno, Gabriela, como bien decías vos, el cuestionario FINRIS es un score finlandés, el cual fue creado para determinar el riesgo de desarrollar diabetes en los próximos 10 años en un principio, que fue el método de creación del score. El score cuando se crea en el año 1987, Jaakko Tumileto, que es su creador, toma una población de más de 4.000 personas y realiza una evaluación inicial, en donde ahí recaba ciertas variables de riesgo para desarrollar diabetes y hace un seguimiento a 10 años. Ahí logró él, después de esos seguimientos a 10 años, evaluando la incidencia de diabetes en esa población, a través de un modelo de regresión multivariable, calcular el odds ratio de cada una de las variables y asignar un puntaje específico, que fue la manera en donde crearon y pudieron dar el resultado final al score. El score inicial, el trabajo inicial que se hizo fue de seguimiento a 10 años para poder generar el puntaje, digamos, y ahí tener el score ya definitivo, digámoslo así. Y posterior a eso realizaron el trabajo transversal en el año 2002, que también vieron buenos resultados, que detectaba diabetes, y en ese mismo estudio evaluaron si el score también detectaba síndrome metabólico, y vieron que también tenía buen desempeño para detectar síndrome metabólico. El score de FINRISK consta de 8 preguntas, las cuales ya tiene preguntas predeterminadas, cada respuesta tiene un puntaje, y el resultado final puede variar entre 0 y 26 puntos. Que Bien. ahí, de acuerdo al valor, es el riesgo que uno puede tener de tener diabetes los próximos 10 años, o también se probó que funciona bien de manera transversal. Bien. Sí, yo acá voy a enumerar cuáles son los puntos que se evalúan en este score, que son la edad en años, si es menor a 45, si tienen entre 45 y 54, si tienen entre 55 y 65, si es mayor de 65, si algún miembro de la familia presenta diabetes, qué circunferencia de cintura tiene, según sean mujeres u hombres, si realizan actividad física por lo menos 30 minutos diarios, si comen frutas y verduras diariamente, si le han recetado medicación para la hipertensión, si le han detectado alguna vez un nivel alto de glucosa en sangre y cuál es la relación de su estatura y de peso, que está el índice de masa corporal.
Entonces, en este sentido, según la respuesta, se va agregando puntaje y eso da un determinado score. ¿Qué valores de score son importantes, digamos, para la detección o qué les dio a ustedes en el estudio para la detección de valores alterados de glucemia o diabetes tipo 2? El punto de corte óptimo que nosotros evaluamos en cuanto al rendimiento por su sensibilidad y su especificidad fue mayor o igual a 13 puntos, con una Bien, sensibilidad del 75% y una especificidad del 74%, y un área bajo la curva de 0,76, que fue un rendimiento bastante aceptable y comparable a otros trabajos a nivel mundial, a pesar de haber tenido una muestra de 148 personas, que fueron los participantes voluntarios, que fue realizado en la municipalidad aquí de Cañada de Gómez. Lo importante que te quiero remarcar con respecto a estas variables es que el score por ahí cumple un rol educativo y preventivo. Es muy importante en cuanto a prevención primaria porque detecta personas sanas con alto riesgo. Y dentro de las variables, si uno las pone a analizar, tenemos algunas que son no modificables de las preguntas que se hacen en el score, como la edad, el antecedente de haber tenido azúcar alto, ya el antecedente uno lo tuvo, si está medicado para la hipertensión o el antecedente familiar. Esos puntajes uno ya cuando los calcula no los va a poder modificar y va a padecerlos siempre. Pero hay otras preguntas del score que sí son modificables y que es donde uno tiene que apuntar para poder intentar que las personas tomen hábitos de vida saludable y modifiquen cómo es el perímetro de cintura, el índice de masa corporal, si realizan o no actividad física y si come frutas y verduras diariamente. Yo creo que en el score hay que prestar atención a eso ahí. ¿Cuáles son las variables, las modificables y cuáles son las no modificables? Para tratar de utilizar esta herramienta como verdaderamente en la función que cumple es de predicción y prevención primaria sobre todo. No sé Sí, si Pepe querés agregar. Sí, perdón, uno de los resultados que me llamó la atención del estudio de ustedes es que el 77% de los pacientes tenía sobrepeso u obesidad y que más de la mitad tenía obesidad. ¿Qué puede decirnos, doctor Costa Gil, sobre esto? no, eso es, bueno, sabes que en nuestra población, en la población mundial, el crecimiento de la obesidad o el aumento de la obesidad es de gran relevancia, fundamentalmente en países en desarrollo y también, por supuesto, en países desarrollados, en los cuales por allí hay una disminución o una moderación de la velocidad de crecimiento, pero no se detiene. Así que para eh, haber encontrado en la población de Cañada de Gómez es también un llamado de atención importante para la comunidad. Eh, la comunidad tiene, ahora se les puede decir con mayor precisión, el número de habitantes, y eso tiene trascendencia. Hay dos o tres puntos. Obesidad es un factor de riesgo, o es el factor de riesgo del factor de riesgo. Ah, Es una frase que hemos acuñado nosotros, y así que tener tantas personas con obesidad eh, influye de manera trascendente en lo que es prevención. Este es un instrumento predictivo, por tanto, este, como refirió Horacio, va a haber puntos que van a otorgar un score más alto, más elevado, tienen con mayor valor interno, y eso hay que considerarlo. Es trascendente para el valor final. Y algo que quiero remarcar es que para el trabajo original de Penrith, el valor de corte fue 14 y en nuestro caso fue 13. Eh, bien. eso hay algún tipo de modificación y después podemos discutirlo al final, cuál es la trascendencia de, de la validación y el reconocimiento por ese valor de corte. Bien. Y considerando que la Sociedad Argentina de Diabetes en una de las últimas publicaciones bajó el umbral de glucemia alterada en ayunas a 100, por ejemplo, ¿qué conducta se toma, recordemos, en estos pacientes que tienen una glucemia alterada en ayunas, por ejemplo, o una intolerancia a la glucosa? Es, Eso te más o menos, disculpa Pepe, comento el trabajo cuando nosotros lo proyectamos.
utilizamos la vieja clasificación de glucemia alterada de ayuna con el punto de corte en 110, pero bueno, uno posterior a eso, nosotros el valor de prediabetes nos dio 12,2 puntos de porcentaje. Yo volví a filtrar los datos y nosotros en un total de 12,2 se va a 22,2 Ah, de diagnóstico, volviendo a filtrar, y el punto de corte, así todo, yo volví a calcularlo por sensibilidad y especificidad, y sigue estando en 13 puntos para el mayor rendimiento de prediabetes, usando el punto de corte en 100. bien. Pero eso es un dato no publicado porque fue posterior a la nueva sugerencia y recomendación de la Sociedad Argentina de Diabetes. Ujú. Eh, Sí, yo tengo acá también en los resultados que el 3,3% de las personas que ustedes estudiaron tenía diabetes no diagnosticada. sí, 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 fueron casos que la persona no reconocía la situación. Como se sabe que a nivel mundial la mitad de las personas diabéticas no lo saben, hay mucha población. Estos tipos de intervenciones, creo que de salir a buscar las personas de riesgo y a esas personas recomendarles realizar pruebas invasivas, ya tanto una glucemia de ayuno como una prueba de tolerancia oral, nos va a llevar a encontrarnos con un montón de situaciones como esta. Yo creo que hay, no creo, en realidad está probado que hay mucha gente que está en condiciones, los prediabéticos que detectamos tampoco lo sabían. Claro. Entonces, intervenir en la comunidad y usar este tipo de métodos de detección, creo que es una de las intenciones de este trabajo, es reforzar, digamos, primero la existencia para tratar de promocionar la utilización y posteriormente, bueno, que fue el objetivo principal, era evaluar el desempeño del score en la detección. Porque en Argentina, como te digo, hasta el momento que habíamos proyectado el trabajo, todavía no se había publicado este otro trabajo que hizo la bioquímica Chai, un grupo de trabajadores en el trabajo de la revista de la Sociedad Argentina, que también el punto de corte, ello en una población de 1.000 personas, le dio 13 puntos, con un rendimiento bastante similar, que no estuvimos tan lejos de lo que realmente puede pasar en poblaciones mayores. ¿Y ustedes piensan que dependiendo, por ejemplo, de este score, o sea, si nosotros usáramos como cribado este score, que es bastante fácil de hacer, son pocas preguntas y es algo que se podría hacer? ¿A partir de qué punto de corte ustedes piensan que habría que entonces indicar, como recién dijo el doctor Peralta, hacer un estudio de curva de tolerancia, hemoglobina glicosilada, glucemia en ayunas, todas o alguna de ellas? ¿Qué piensan Mira, ustedes? yo el mejor rendimiento desde el punto de vista estadístico es 13. El punto de corte se elige, digamos, se selecciona dentro del área bajo la curva por un índice que se llama índice de Uden, que la fórmula es 1 menos la sensibilidad más la especificidad. En este índice se le da la misma importancia a la sensibilidad y a la especificidad para elegir el punto de corte óptimo, pero muchas veces uno cuando elige un método de screening o de tamizaje, prioriza la sensibilidad, porque la intención es Claro, tratar de dar a la mayor cantidad de enfermos posible. Y este score, en este rendimiento óptimo, para que te des una idea, la población que entraría o que tuvo mayor o igual a 13 puntos fue el 31%, ¿sí? O sea que si yo hubiera recomendado hacerse una prueba invasiva a los que tenían puntaje mayor o igual a 13, yo hubiera estudiado al 31%, o sea que me hubiera ahorrado el 70% de los análisis de sangre claro. y hubiera detectado al 65% de los diabéticos o prediabéticos. ¿Sí? Claro. Fíjate que ahí está el rendimiento del costo-beneficio. Yo hubiera ahorrado el 70% de las pruebas sanguíneas y detecto al 65%. En esto está que hay otro 35% que me está quedando afuera, que yo Claro. no voy a estar buscando. Por eso es importante, yo creo que más allá de que uno tiene que nombrar el punto de corte óptimo, porque así lo definen el método, es saber que ese punto de corte se elige por este índice y este índice le da la misma importancia a la sensibilidad que a la especificidad. Si, por ejemplo, hubiéramos bajado y utilizaríamos 12 de punto de corte, ya detectamos en nuestra población el 70%, Bien, pero nos podría estudiar casi el 38% de la bien. población. Tu Mileto en esto
diferencia de la Asociación Latinoamericana de Diabetes en su discurso de cierre, él hablaba que en muchos países por ahí se plantea la utilización del FINRIS desde qué población yo, con qué recursos cuento para salir a estudiar a la población. Entonces, como no pueden estudiar a más que el 15 o el 20%, usan puntos de corte más altos. Entonces, estudian a los que tienen 17, 18 puntos porque el costo-beneficio para las herramientas que digamos, con los recursos que esos países cuentan, no pueden estudiar al 40% de la población. Entonces, por ahí salen de este punto de corte óptimo y por la población que estaría dentro de ese riesgo, se elige otro punto de corte. Yo creo que esa es otra manera de evaluar el rendimiento también del score. Sí, de Pero todas bueno, maneras, en nuestro medio recordamos que la glucemia es un análisis de sangre que es relativamente barato y que es de mucho rendimiento hacerlo en los pacientes, por supuesto que tienen riesgo, pero además es un screening, digamos, básico para los pacientes mayores de 35 años, ¿verdad? yo creo Eh, que... sí, perdón, eh, Pepe. hay que tener en cuenta que Jaco lo hizo, o el doctor Tumileto lo hizo particularmente con pruebas de tolerancia a la glucosa. Y y de alguna manera la prueba también ten- tendría para muchos autores más sensibilidad que la glucosa en ayunas. La glucosa en ayunas sería más específica. Bueno, y la discusión amplia sobre qué sucede con la hemoglobina glicada, no tanto en el diagnóstico de diabetes, sino en los diagnósticos previos, ¿no? Lo que sería prediabetes casualmente, que es de lo que se ocuparía en realidad, o lo que se ocupó en principio, hacer el Scorpion Risk, ¿no? La intención realmente de intervenir en estadio de prediabetes para que uno pueda regresar o retornar de alguna manera al estado de eh, tolerancia normal a la glucosa, este, es un fenómeno fantástico o un propósito increíble en la visión de personas como Tomileto. Y, y hay que dos cosas. Una, para que la enfatice Horacio, porque eso tampoco se publicó. Él es muy inquieto y estamos siempre permanentemente, en forma permanente, revisando y replanteando de acuerdo a las cosas que surgen, ya como dijo, de acuerdo a los recursos que se cuentan. Y una de ellas es recordar que para tu amuleto el 25% de las personas persisten con tolerancia a la glucosa alterada, 25 retornan al estadio de tolerancia a la glucosa normal y 50% evolucionan hacia diabetes o progresan a diabetes. Y esa es una de las razones también por la cual a veces se cuestiona la palabra prediabetes, ¿no? Por decir, bueno, no, esa condición de ese estadio de prediabetes no siempre va a terminar en diabetes. Así que por eso viene la otra, que me gustaría que Horacio lo comentase, que es el valor predictivo. Ah, sí, de las que fue un dato no publicado, pero el rendimiento del FinRisk también tiene un alto valor predictivo negativo. A nosotros nos dio el 92%, pero bueno, por ahí puede ser por el número de la muestra, pero en el resto de los estudios, en el punto de corte óptimo está arriba del 95% el valor predictivo negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que el FinRisk también tiene digamos, una buena utilidad en descartar la enfermedad. ¿Qué quiere decir el valor predictivo negativo? Es que los que tenían puntaje menor a 13 puntos, el 92% eran verdaderos negativos. O sea Uh, que tiene una utilidad importante que por ahí no se le da tanta... siempre uno se pregunta, ¿qué pasa con los que tienen más de 13 puntos? ¿Viste? Está siempre atrás del, del, del que tiene el riesgo, pero en los que uno detecta bajo riesgo por el score, realmente descarta con una buena efectividad la presencia de prediabetes o diabetes, que es otra... Este, este digamos, es un aspecto, este es un sí. aspecto a destacar y para nosotros, para el pequeño grupo, fue bastante contundente. Es trascendente porque aquí
no solamente los recursos, sino también utilizar recursos sin necesidad o sin un, digamos, solo por hacer. El FINRIS está para eso, para seleccionar población eh, que tenga riesgo y en quienes uno tiene prácticamente la obligación de determinar cuál es su condición dentro del tiempo. Esto no significa que no se vuelva que el paciente no se siga de acuerdo a su puntaje. Así Sí, que creo que esto es también para ampliar y discutir, pero deseaba que dijese lo del factor predictivo, factor, digamos, predictivo negativo, porque a esas personas uno podría de alguna manera mantenerlas bajo custodia, pero no la misma custodia, ni, no con la necesidad de intervención inmediata en todos, con quienes pasan el valor de 13 o tienen 13 o más de 13 puntos. Valor bien, de todo. perfecto. Bueno, perfecto, me encantó. No sé si quieren agregar algo más. Eh, recordar, No, bueno, bueno, sí. no, un poco sobre el trabajo en cuanto al rendimiento. En todos los países se recomienda validarlos a nivel local, en donde uno eh, lo quiere implementar, digamos, poner como recomendación general. Esto es una pequeña muestra en donde se pudo probar un rendimiento similar a trabajos con números mucho mayores que se realizaron en otras partes del mundo, comparados por sus áreas bajo la curva. Creo que se logró digamos, comprobamos la hipótesis que nos habíamos propuesto y bueno, eso nos reconforta en un punto y por ahí nos prende Este, esa mitad como para poder seguir investigando a ver qué pasa con este score. Seguro, cuando uno investiga, después genera más preguntas y más quiere seguir investigando y bueno, es así, por suerte, este, así avanza la medicina. Seguro, o sea, toda la ciencia de la salud van a depender de personas inquietas como San Horacio, e incluso, insisto, revisando los propios números con los que se cuentan, y volvemos a plantearnos preguntas a partir de eso y de toda la literatura. Por eso es tan importante saber mucho para proceder mejor. Así que, y en eso, sin duda, medicina es eh, un, un gran, una gran publicación, yo tengo profunda admiración y así que siempre cuando comentamos con Horacio dije medicina primero, después hablamos. Bueno, y así tuvimos esta unión y así que mi gratitud para eh, quienes toman las decisiones en Revista Medicina y por supuesto a todos ustedes, el comité editorial, el consejo consultivo y todo lo demás que han sido tan generosos. Bueno, les agradezco mucho, les agradecemos mucho desde la revista Medicina. Los invitamos a que lean el artículo, es muy interesante. Está en el volumen 84 del año 2024, página 1 a 10, evaluación del puntaje FINRIS para detección de prediabetes y diabetes tipo 2 sin diagnóstico. Muchas gracias. Bueno, y nos vemos en alguna otra publicación. Muchas Bueno, gracias. Hasta luego. adiós, adiós.